Y bueno, ahora vamos a seguir un poco con, ¿se acuerdan? Vamos a hacer entonces un resumen de lo que veníamos viendo el otro día. Ajá. A ver qué pasó ahora. Bien, un minuto. Y perfecto, acá estamos. Bien, ¿se acuerdan el resumen que hicimos el otro día? Que estuvimos viendo un poco la presentación de todas las turbomáquinas que tenían una gran división. ¿Se acuerdan eso? ¿Cómo estaban divididas? Hola, ¿me Sí, siguen? sí, pero no me acuerdo, profe, muy bien. Bien, vamos a buscar la clase que viene, que fue del 26. Bien, acá, para repasar un poquito. En realidad esto, digamos, es importante, digamos, ahí vamos, tener en claro, digamos, los distintos tipos, porque tipos de máquinas, digamos, que usamos aplicando toda la teoría de mecánica de los fluidos, digamos. Porque una, digamos, todo esto que vimos en la materia y que vamos a ver, incluso me olvidaba de decirles también que faltan dos clases, digamos, para terminar un poco el cursado teórico, que es máquinas, turbinas hidráulicas, la clase que viene, y después Gastón va a dar, que eso todavía no coordinamos, si cuando lo va a dar es una clase de introducción al CFD, ¿no? A la mecánica computacional aplicada a fluidos. Así que faltarían esas dos clases. Bien, toda esa teoría que incluida el CFD, digamos, que uno aprendió en este cursado, digamos, una de las grandes aplicaciones son en las máquinas hidráulicas o turbomáquinas. Y después también, bueno, en las instalaciones, pero en general, digamos, mucha de la teoría se aplica acá, digamos. Bien, ¿se acuerdan que había una gran, voy rápido en esto para no perder tiempo, pero había una grande, digamos, dos tipos de turbomáquinas, las que llamábamos bomba y las que llamábamos turbina. Y la diferencia en que, digamos, en la bomba le entregamos energía al fluido y en la turbina el fluido nos entrega energía energía mecánica a través del eje, ¿no? Esas son las grandes diferencias. Y dentro de las turbinas, vamos por acá, dentro de las turbinas están clasificadas de esta manera. En turbinas hidráulicas, turbina a vapor, turbina de gas y turbinas de viento. En la materia, lo que vamos a ver ahora la clase que viene va a ser solamente una introducción a turbina hidráulica. Cada uno de estos temas son muy, digamos, específicos, llevan mucho tiempo y bueno, solamente vamos a ver la introducción a esta. Turbinas de vapor y turbina de gas lo van a dar en máquinas térmicas, en otra materia. Y turbina de viento, esto, digamos, realmente queda como alguna aplicación después, quizás de alguna especialización o si alguien quiere, digamos, profundizar en el tema, pero no está contenido dentro del currículum de la materia, ¿no? Bien, y en el tema de bombas está dividido, digamos, en cómo se impulsan líquidos, que las llamamos tradicionalmente bombas, y las que impulsan gases, que están los ventiladores, los sopladores y los compresores. Los compresores también lo van a ver en la materia del año que viene, que es la parte de hidráulica y neumática. Cuando toquen la parte de neumática van a ver algo de compresores. Y cuando toquen la parte hidráulica van a ver algunas bombas de desplazamiento positivo. Y en esta materia vamos a ver ahora un poco algo de introducción de bombas hidráulicas, que tiene que ver con los ventiladores también, es casi igual, porque tanto las bombas para líquido como los ventiladores, digamos, trabajan, podríamos considerar a los ventiladores como que trabajan con un fluido incompresible, ¿no? Trabajan con aire, pero trabajan a muy baja presión, por lo tanto la densidad no cambia y podríamos considerarlo como un fluido incompresible. Por lo tanto, la teoría de bombas y ventiladores, bombas para líquido hablo, y ventiladores son iguales. Acá era un poco la diferencia.
cómo eran los ventiladores, cómo eran los sopladores y cómo eran los compresores. Y después, bueno, dentro de las bombas había una definición, pero esto vamos a pasarlo. Se dividían en las máquinas hidráulicas, digamos, que trabajan con, en el caso, cuando hablamos la palabra hidráulica, ese es otro tema que me olvidé decirle. En general, cuando uno trabaja, digamos, con la palabra hidráulica, que aquí también hay una diferencia de criterio de distintos autores, pero cuando uno habla de hidráulica se refiere a líquidos. Y en general, digamos, muchas de las aplicaciones con líquidos son con agua. Entonces, a veces cuando uno habla de máquina hidráulica puede hacer la referencia de alguna máquina que trabaja con agua, pero también puede ser con cualquier líquido, porque la materia que van a ver el año que viene en hidráulica, en realidad tendría que trabajar con un fluido líquido que es el aceite y se tendría que llamar óleo hidráulico. Van a ver, digamos, bombas, sobre todo de espaciamiento positivo, que trabajan con aceite y en realidad sería una bomba hidráulica. Nosotros vamos a ver ahora en la clase de hoy un poco sobre bombas para líquidos dinámicas. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No. Bien, perfecto. Entonces, estuvimos hablando también un poquito de algunas selecciones, de cómo se aplicaba la bomba en el sistema, pero ahora vamos a volver un poco y le había dejado, como digamos, si podían ver este ejercicio, el 14.1, pero ahora volvemos un poquito, no sé si lo han podido ver. Bien, vamos a hablar un poco entonces, ahora vamos a la bomba centrífuga. La bomba centrífuga, digamos, como dice ahí, a veces se denomina bomba rotodinámica, es una bomba no de desplazamiento positivo, sino todo lo contrario, es dinámica. Y la bomba centrífuga son uno de los equipos que le diría que rotativos que más se encuentran en la industria. El día de mañana, cuando ustedes estén ya como ingenieros, se van a encontrar con muchísimas tipos de este tipo de bombas rotativas y hay a veces que uno podría llegar a ser especialista en este tema. También hay un montón de fabricantes de bombas, digamos, uno como ingeniero puede terminar trabajando en una empresa que diseña bombas, buena parte de ventas, digamos, de bombas, por lo tanto hay que ser, digamos, muy especialista en el tema. Cuando uno va como ingeniero de planta, de mantenimiento o en producción, digamos, exige un nivel de conocimiento más que todo de aplicación o selección, pero cuando si nos llegamos a dedicar, digamos, como ingeniero en una fábrica de bombas, tenemos que saber mucho de teoría de bombas. Ahora vamos a hacer una introducción rápida de algo de teoría de bomba, no mucho, y lo que más nos interesa después es ver cómo la bomba va aplicada en el circuito y en un sistema hidráulico, digamos, y cómo se selecciona. Eso es un poco el objetivo de la clase de hoy. Bien, las partes que tiene, le digo, casi el 80% de las bombas que van a encontrar en la industria son bombas centrífugas y el otro porcentaje, el 20%, serían bombas de desplazamiento positivo. ¿Se acuerdan, antes de continuar un poco con la bomba centrífuga, había acá también lo vimos la clase pasada, había una clasificación, acá está en esta, de las bombas, cómo se clasificaban. ¿Se acuerdan? En dinámicas y en bombas de desplazamiento positivo. Bien, dentro de las dinámicas tenemos las centrífugas que se dividen a su vez de acuerdo a cómo sale el flujo, digamos, en radial, mixto o axial. Y después pueden venir, digamos, de doble succión, multietapa, vienen varias clasificaciones acá, digamos. Pero ahora, la clase de hoy nos vamos a situar en este tema de bombas centrífugas. Y dejamos todo este tipo de bombas, digamos, para otra aplicación. Bien. ¿Alguna duda de esto? ¿De la clasificación de bombas? No, profe. Bárbaro. Se entiende, digamos, de que las bombas de desplazamiento positivo son bombas que se usan, digamos, para fluidos muy viscosos, fluidos que necesitamos dosificar, necesitamos tener alguna medida del caudal que nosotros, digamos, impulsamos. Mientras que las centrífugas se usan más que todo como bomba de trasvase, digamos, de levantar, digamos, trasladar de un sector a otro de la planta, digamos.
el fluido, ¿no? Bien, perfecto. Sigamos entonces, ahora vamos con bomba centrífuga. Y ahora sí, las partes de una bomba centrífuga, digamos, están acá señalizadas, tienen que ver con, las dos partes principales tienen que ver con el impulsor o rotor, que es la parte giratoria que está vinculado al eje, el eje de giro, que el eje de giro se lo acopla a un motor, puede ser eléctrico, a explosión. Y después tenemos la voluta, o sea, el impulsor o rotor y la voluta también denominada a veces carcasa, que tiene esta forma, digamos, que rodea al impulsor y va aumentando el área y tiene la boca o la brida de salida, que es, digamos, a partir de acá va la cañería de impulsión. Esta conexión o brida de impulsión a veces puede venir abulonada de este tipo, puede ser roscada, puede tener distintos tipos de conexiones. Y después está la otra brida, tiene dos bridas, ¿no? Una de entrada y una de salida. La de entrada se denomina aspiración. Y en las bombas centrífugas, en general, está, digamos, en el centro, alineada con la boca del rotor, digamos, porque el fluido entra directamente en la boca del rotor. Y aquí tenemos, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, los dos vistas de la bomba, digamos, como el fluido entra en la parte central del rotor. El rotor, a su vez, tiene distintos álabes, que ahora vamos a ver los distintos diseños de los álabes, y entonces el fluido entra por el centro, el rotor está girando, y, digamos, se le transfiere una energía cinética a través del impulsor al fluido. Cuando el fluido sale ya a la voluta, esa energía cinética se va transformando en energía de presión. Por lo tanto, digamos, en el punto 2 tenemos un aumento de la presión. ¿Y eso cómo lo habíamos visto? ¿Se acuerdan que si nosotros planteamos la ecuación de la energía entre el punto 1 y el punto 2, acá entre el punto 1 y el punto 2, está expresada acá, tenemos que la altura o energía, que se llama altura de carga, o en algunos libros lo llaman altura manométrica, creo que el Guay lo llama altura manométrica, tiene que ver con la diferencia, digamos, de energía del estado 2 menos la energía del estado 1. Y acá tenemos los tres términos de energía de presión, energía cinética y energía potencial. Bien, si nosotros tenemos la misma, vamos a hacer una simplificación. Si el diámetro de salida es igual al diámetro de entrada, las velocidades serían iguales, por lo tanto anulo las dos velocidades. Y si esta diferencia de altura entre el punto 2 y el punto 1 es muy pequeña, vamos a despreciarla, por lo tanto los z también lo eliminamos, nos queda que el h, en realidad, a ver, vamos a ver si puedo, un minuto, abrir el programa. Vamos a ver si lo puedo abrir de acá. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿por qué dijo que las velocidades eran iguales? Porque no cambiaba el área. Exacto, el diámetro. Estamos haciendo una simplificación. En general, en las bombas, el diámetro, después vamos a ver cuando veamos un poco más, que el diámetro de entrada, en general, a veces es, digamos, más grande que el diámetro de salida. Pero acá estamos haciendo una, digamos, simplificación. Sí, sí, perfecto. Bien, acá estamos. Entonces, les dije que las velocidades por ser iguales, las velocidades por ser iguales las simplificamos. Esta y esta se van. Y por ser la distancia, digamos, este z de acá hasta acá, casi despreciable, no influiría, podríamos anular los zetas. Por lo tanto, el h de la bomba nos queda igual a la presión en el punto 2, o sea, la presión de la salida, menos la presión en la succión, dividido ρ por g. Estoy escribiendo con el dedo, creo que sale. ¿Se entiende? Por lo tanto, digamos, en realidad, la carga que la bomba
la carga que la bomba, acá, la carga de la bomba, en realidad, ¿en qué se manifiesta? En un aumento de la presión. Por lo tanto, ¿cómo medíamos la presión? ¿Cómo medíamos la presión esta? Que en realidad es presión estática esta, ¿no? Ponemos directamente dos manómetros, un manómetro acá y un manómetro acá a la salida. Entonces, con esos dos manómetros podemos tener lecturas de las presiones. Después, al dividirlo por ρ por g, la tenemos en longitudes. Digamos, no se confundan mucho con las unidades. Cuando ponemos h, expresamos en metros de columna de líquido, o podemos hablar de presiones si sacamos el ρ por g. Pero el concepto, digamos, es que lo que hace una bomba centrífuga es aumentar la presión de salida. ¿Y cómo lo podemos medir? Directamente ponemos un manómetro en la succión y un manómetro en la impulsión. Estamos haciendo una simplificación porque estamos, digamos, despreciando los zetas y las alturas, las energías potenciales, pero son muy bajas, esta y esta, y estamos, digamos, también despreciando la energía cinética, quizás porque a lo mejor los diámetros no son iguales. Pero si hacemos una cuenta fina lo tendríamos que tener en cuenta, ojo. Acá estamos, digamos, evaluando un concepto y una manera de simplificación. ¿Y por qué acá no ponemos? Alguien no me preguntó por qué no ponemos acá, tendría que ir, en realidad si aplicamos la ecuación de energía tendríamos que ir menos la pérdida por fricción dentro de la bomba, ¿no? Pero en realidad no lo puse porque esta pérdida de fricción dentro de la bomba las considero en el rendimiento de la bomba. Por lo tanto, eso lo saco. La parte de esto. ¿Entienden? Sí, sí. Bien. Esto es, digamos, cuando consideramos la bomba, solamente la bomba. Acá estamos analizando, voy a ir limpiando solamente la bomba. Bien, ¿alguna duda? No, ninguna. Perfecto. Pero tienen que tener, digamos, en claro que estamos analizando la bomba. O sea, que acá queden, lo que se tienen que grabar ustedes es, digamos, lo que borré recién en cuanto a que el H, digamos, que da la bomba, es la diferencia de presiones entre la salida y la aspiración. Bien. Uy, me quedó acá la pantalla sucia. Vamos a borrar. Vamos a ver ahora muy rápidamente algo de teoría de bombas, para después pasar a la selección y a la parte, digamos, aplicada en un sistema hidráulico, que es la parte más interesante, digamos, y que es lo más probable que se topen como ingeniero en esa parte. Esta parte, digamos, lo que le dije antes, puede estar vinculada a alguien que se dedique después a trabajar en diseño de bombas. Bien, la teoría de bombas está basada en, ¿se acuerdan cuando vimos análisis integral, las 4 ecuaciones de conservación? Toda la teoría elemental de bombas está basada en, cuando hablamos de la ecuación de momento cinético. ¿Se acuerdan que vimos los ejemplos de rociador y todo eso? Bueno, toda esa teoría de conservación del momento cinético en análisis integrales, una de las grandes aplicaciones es en las turbomáquinas, en las máquinas giratorias. Y aplicando, digamos, a ver si lo tenemos acá, puede ser acá. Aplicando, digamos, la teoría de conservación de momento cinético, de balance de momento, digamos, llegamos a estas 3 ecuaciones que se llaman ley de Euler, que, digamos, esto es el torque en el eje de la bomba, esto es la potencia y esta es la altura. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto que la potencia de una bomba tiene que ver con el peso del fluido, digamos, por unidad de tiempo, con el caudal, digamos, en un lapso, y la altura, el h, que recién vimos que le impulsamos al fluido? O sea, la potencia hidráulica estamos hablando, ¿no? Que le transferimos al fluido tiene que ver con ese peso de fluido que lo vamos a darle una energía h, lo vamos a levantar,
en altura, le vamos a dar velocidad, le vamos a dar presión, y digamos, en qué unidad de tiempo. Acá está vinculado el caudal. Por lo tanto, eso es potencia. Y el H que le damos a la bomba, que recién lo calculamos que era la diferencia de las dos presiones, de entrada y salida, digamos, si aplicamos el momento de balance angular, tiene que ver, digamos, analizando, haciendo un volumen de control en el impulsor. Este es el impulsor. Analizamos un volumen de control cuando entra el fluido en la parte central del impulsor, y cuando sale, analizamos el campo de velocidades y por lo tanto descomponemos la velocidad. Esta es una parte del álave, ¿no? ¿Me siguen hasta ahí? Impulsor, álave. Entonces, cuando el fluido entra por acá, descomponemos la velocidad esta absoluta en una velocidad tangencial y acá una velocidad tangencial y una velocidad radial. Y cuando sale, digamos, sale con un aumento de velocidad. Obviamente, lo que le dije antes, que lo que hacía el rotor, aumentaba las velocidades. Lo que importa, esta V2 es mayor que la V1. Y esta velocidad, después la voluta se encarga de esta energía cinética, digamos, esta masa por esta velocidad, esta energía cinética, la voluta lo transforma en energía de presión. Pero lo interesante de ver esto acá es que, fíjense, lo más interesante es esto. Esto después se puede leer, lo pueden leer ahí cuando tanto del Why como el Sengel explica la teoría de bombas, de un fluido idealizado. Me olvidé de decirles que también se plantean hipótesis. Lo más importante de esto de analizar son las tres ecuaciones, que la altura de una bomba depende de la velocidad tangencial en la punta del rotor. Está la V2T, esta, que es la componente tangencial de la velocidad absoluta de salida. O sea que cuanto más grande, digamos, es esta V2T, más grande es el H que impulsa la bomba. Y si más grande el H que impulsa la bomba, la bomba, digamos, consume o le entregamos, digamos, más potencia al fluido. Y también el torque, digamos, que le tenemos que dar a la bomba. Entonces, digamos, es el diseño, digamos, hay que tratar de que están vinculados también los radios, de tratar de aumentar esta velocidad tangencial de salida en la punta del ala. ¿Está Ricardo, más o menos? eso es porque al tener mayor velocidad voy a tener una menor presión. No, al tener mayor, no. La presión acá no la mencionamos, porque la presión juega con la voluta, con el diseño de la voluta. ¿Está? El diseño de la voluta me refiero a esta que está acá, el diseño de esta voluta. Ahí cambia, digamos, transforma la energía cinética en energía de presión. Pero acá, cuando estamos acá analizando solamente el rodete, visto de frente al rodete, que gira y tiene dos radios. Por acá entra el fluido y por acá sale. Estamos analizando solamente el campo de velocidades y tomamos el rodete como un volumen de control. No sé si te respondí lo que vos me preguntabas. Sí, no, yo porque como dice que tenés una mayor carga y una mayor carga no se vería como una mayor pérdida de presión. No, al revés, cuando leamos digamos, está vinculado acá a mayor carga, digamos, te entrega más presión la bomba, digamos. Ah. Pero tiene que ver con el diseño, digamos, justamente este H que antes lo vinculamos a la diferencia de presión, en realidad si nos metemos en el interior de la bomba, tiene que ver, digamos, con el diseño del impulsor y del álave, porque, digamos, con este tipo de, el parámetro que juega en el diseño de la bomba y al que tenemos, digamos, nosotros como ingenieros tratar de aumentar este V2T. Cuanto más alto este V2T acá, que es la componente de la velocidad absoluta de salida, vamos a tener más H de bomba, por lo tanto vamos a tener más presión de salida, vamos a poder elevar más el fluido. Claro. O vamos a tener más presión a donde queremos llegar con el fluido. Y obviamente va a tener vamos a transferir más potencia hidráulica al fluido. Y por lo tanto vamos a tener también un mayor torque acá en el eje. Perfecto. Bien. Después también, digamos, influye, digamos,
el triángulo, digamos, influye, a ver acá, esto está explicado, voy jugando con dos diapositivas que están un poco mejor, entonces se llaman ecuaciones de Euler, ¿no? Acá hay una influencia del ángulo del álave en la altura esta manométrica, en el H. Vuelvo a repetir, en mucha bibliografía, como esta acá, aparece la altura manométrica es el H. Algunos le llaman carga, a otros altura manométrica. ¿Y por qué manométrica? Porque viene, digamos, lo que le dije antes, esa altura directamente, si ponemos 2 manómetros, la diferencia de esos 2 manómetros entre la entrada y la salida nos da la altura. Por lo tanto, muchos le llaman altura manométrica. Entonces, el ángulo del álave, que vamos para atrás, el ángulo de este beta, ¿ven? El ángulo de este álave también influye en el H. Y tiene que ver, digamos, hay 3 tipos de bombas para encontrar, de diseños de bombas centrífugas, tiene que ver con que el beta es 90 grados, se llaman álaves radiales, y el beta es menor de 90, es curvado hacia atrás, como este que está acá. El beta es menor, o sea, acá, digamos, miren el sentido de rotación de la bomba, va para allá, por lo tanto se llaman álaves curvados cuando están tirados para este lado, para atrás. Por lo tanto, este ángulo beta es menor que 90. También si este ángulo beta es 90, los álaves están derechos así. Y si el álave estaría para el otro lado, digamos, para allá, el beta sería un beta mayor de 90. ¿Entendieron eso? Lo que quiere decir con esto es que el ángulo de inclinación del álave juega, acá tenemos un eje donde tenemos el caudal y la altura, el H de la bomba. Entonces, digamos, cuando a un valor de caudal fijo, una bomba que tiraría este caudal, vamos a suponer que tiro acá una línea, a un caudal, digamos, esta bomba me va a entregar este H, si tiene en este punto, si tiene este ángulo, la que tiene 90 grados me va a entregar esta, y la bomba que tiene un beta mayor me va a entregar un H mayor. Pero acá viene un problema a veces que cuando los betas, uno podría decir, bueno, aumentemos entonces el ángulo del álave cada vez más porque él me tira más H, pero empieza a haber un tema acá de oscilación en el bombeo. Empieza a haber unas perturbaciones con ruido en la bomba, por lo tanto no podemos aumentar demasiado el beta. ¿Está claro? La influencia del ángulo del álave. Bien. Profe, recién dijo que no se puede aumentar demasiado el ángulo del álave, el beta. Sí. ¿Hasta qué valor más o menos se podría? No lo sé en realidad qué valor. La verdad que no lo sé. ¿Qué valor ahí, digamos, puede haber en mayor de 90 grados? Debe ser, por lo que hasta donde me acuerdo, digamos, de algunos formatos de álave andan en 120 grados, una cosa así. Lo que he visto como yo, digamos, en la experiencia como álave, como este valor alto. Lo más habitual son estos que están acá, con un beta de menor de 90, como el diseño del dibujito acá, ¿no? Este álave, sí. Después, bueno, también digamos que si a ustedes se le podrían ocurrir, también hay una influencia en el número, podríamos decir, bueno, ahora, más allá del diseño, para tratar de aumentar esta velocidad acá tangencial, que tiene influencia en el H, podríamos aumentar la cantidad de álaves. Bueno, también, digamos, hay un límite, porque si ustedes acá están dibujados, por ejemplo, los campos de velocidades del fluido, las líneas de corriente, digamos acá, las velocidades, que son tangenciales a la línea de corriente del fluido, estas son todas vistas del impulsor, ¿me siguen? Esta es la entrada del fluido y esta es la salida. Estamos viendo el impulsor de adelante y acá están dibujados los álaves. Si empiezan a generarse a veces algunos remolinos, y entonces, digamos, empieza a haber, digamos, unas velocidades que vuelven para atrás. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, digamos, con la cantidad de álaves que podemos llegar a tener, porque podemos llegar, en este caso, digamos que en lugar, esta es la situación ideal que queremos que todo el campo de velocidades, como entra, salga, empezamos a ver, digamos,
que empieza a haber unos remolinos y una recirculación interna y por lo tanto, digamos, no voy a tener fluido de velocidad de salida en el fluido. Voy a salir con una velocidad muy baja. Por lo tanto, digamos, hay una influencia también en el número o en la cantidad de álabes. ¿Por qué eso? Digamos, porque empiezan a aparecer, digamos, unas pérdidas, que se llaman pérdidas hidráulicas dentro del rodete, que tiene que ver, digamos, con esto que le dije, con la formación de torbellinos y con las pérdidas por rozamientos, digamos, dentro del fluido. ¿Se acuerdan cuando vimos en cañerías los tipos de pérdida que había? Que había pérdidas que eran atribuibles al rozamiento de la cañería en forma recta, pero después los accesorios daban una pérdida de cañería, de una pérdida por torbellino, claramente en los codos, en las válvulas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué tenía que ver con esta fórmula? Tenía que ver la pérdida por fricción, que la llamábamos H, tenía que ver con este K, que lo sacábamos de tabla, y con el caudal al cuadrado. O en realidad esto estaba expresado como B cuadrado sobre 2G. Es lo mismo, digamos. Entonces, bueno, pasa lo mismo en las bombas, digamos. Y estos remolinos se dan o en la parte interna acá, o se dan en la parte acá de salida. Digamos, y estas pérdidas tienen que ver, digamos, digamos, hay una pérdida por rozamiento y hay una pérdida por formación de torbellino. Tenemos el H1 y el H2. Y así que bueno, ese es un poco el tema en cuanto a estas consideraciones dentro del impulsor. ¿Qué es lo que hace, digamos, estas pérdidas? Bueno, hacen que la curva características de las bombas, que en realidad la teoría marca que es una recta, si trazamos en un diagrama H, o sea, la altura de entregar la bomba con respecto al caudal que entrega, la curva ideal de una bomba es recta. A medida que aumentamos el caudal, la bomba entrega menos H. Vamos a suponer acá. Si yo quiero este caudal, corto la bomba acá y me voy para allá. Me entrega CH. Bueno, a raíz de esas pérdidas, a raíz de estas pérdidas que mostré anteriormente, esta curva se transforma en este tipo de curva. Esta es una curva real de la bomba, ¿no? O sea que el H de la bomba es función del caudal, pero la curva es así. Y hay distintos diseños de curva de bomba, pero siempre, ahora les voy a mostrar algunas, tienen esta forma. ¿Por qué, digamos, la diferencia? Es por las pérdidas que mencioné anteriormente. Entonces, estas son las curvas características que tienen las bombas, ¿no? En un diagrama HQ, debido a las pérdidas. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No. Bien, perfecto. A ver si no me estoy olvidando algún tema de acá. Bueno, esto es lo que dijimos recién. Bien. Hay un tema también acá en las bombas que se llaman leyes de semejanza y tiene que ver con el análisis dimensional. Es un tema de análisis dimensional que el año pasado lo incluimos en la materia, pero este año por este tema, digamos, de las clases virtuales no lo incluimos porque lo damos en uno de los laboratorios. Pero ¿se acuerdan ustedes que los dos libros plantean, digamos, que para poder resolver problemas o estudiar el campo de fluido tenemos tres herramientas? El análisis integral, que lo hicimos al principio, donde analizábamos los fluidos haciendo un volumen de control y aplicábamos relaciones integrales, aplicábamos el teorema de transporte de Reynolds, y de ahí le aplicábamos el teorema del transporte de Reynolds a las cuatro ecuaciones de conservación mecánica y podíamos analizar los fluidos. Después, en otro capítulo, hicimos el análisis diferencial, ¿no es cierto? Que aplicábamos la ecuación de Navier-Stokes para algunas situaciones y tenían soluciones, digamos, analíticas. Entonces está el análisis integral, el análisis diferencial
Y después hay una tercera herramienta que es el análisis experimental. Y ahí en el análisis experimental, o sea, es experimental, por ejemplo, el túnel del viento sería una herramienta de análisis experimental. Ahí aplicábamos el análisis dimensional como herramienta matemática. Eso lo dábamos cuando dábamos el primer laboratorio y explicábamos un poco eso. Por eso le dije que el análisis dimensional en esta vez no lo dimos, y bueno, vamos a ver si se habilitan las clases, podemos hablar un poco. Pero el análisis dimensional tiene que ver, digamos, también aplicado a las bombas, con las leyes de semejanza, que lo importante de las leyes de semejanza en realidad establecen unas relaciones entre una misma bomba, entre dos situaciones. Hay una relación entre el caudal en un punto, en una situación, y el caudal en otra situación con las RPM de la bomba. Una cosa que me olvidé decirle, las curvas estas que... A ver, de acá. Las curvas estas de cada una de las bombas, digamos, los dos parámetros importantes es la altura y el caudal que entrega la bomba. Pero esta curva está dada para una cierta RPM de la bomba. O sea que son tres parámetros importantes en la bomba: el H, el Q y la velocidad de giro de la bomba. ¿Está? Fíjense que en las ecuaciones que veníamos viendo antes estaba el omega por acá metido, en varios lugares. Acá está el omega, es la velocidad de rotación de la bomba. Acá, el omega acá, es la velocidad de rotación. Por lo tanto, siempre interesa el H, el omega, que lo medimos revoluciones por minuto, y el caudal. Son tres parámetros importantes. Entonces, las leyes de semejanza, ¿dónde está? No me fui. Las leyes de semejanza que vienen del análisis dimensional tienen que vinculan el caudal y las RPM en dos situaciones. Por ejemplo, si yo tengo la bomba girando a una RPM en la situación A, me va a entregar un caudal A. Pero si yo aumento o bajo la RPM a una situación B, me va a entregar un caudal B. Por lo tanto, yo, sabiendo la relación entre las RPM de la misma bomba, estamos analizando, también tengo una relación en el caudal que me entrega la bomba. Por lo tanto, yo, por ejemplo, puedo saber que tengo mi caudal A y mi RPM en A. Yo varío la RPM ahora a una situación, vamos a suponer que subo la RPM de la bomba a una situación B, quiero ver cuál es el caudal que me entrega en ese momento. Bueno, a raíz de esta ley de semejanza puedo sacar el caudal B. ¿Entendieron eso? ¿Hola? Y más o menos, profesor. Bueno, el tema es así. Digamos, ahí son tres relaciones. A ver, vamos a ver que lo explico por acá. Acá. Digamos, las leyes de semejanza tienen que ver con el Q y las RPM. También tiene que ver, digamos, la RPM con la altura, en esta manera, y con la potencia, con esta fórmula. O sea que es como que son 6 fórmulas. Por ejemplo, entonces una ley de semejanza vinculado el caudal, entonces dije el caudal en 2, perdón, sobre el caudal 1, estoy aplicando lo de acá arriba, es igual al W por el RPM en la situación 2 sobre el W en el 1. Esta es una ley de semejanza que la saqué de acá. Entonces, esta ley de semejanza a mí me permite que yo tengo una curva dada de una bomba como la anterior, y yo sé, por ejemplo, cuál es el caudal que me entrega la bomba con esta RPM. Yo ahora voy a variar la RPM de la bomba, porque es muy común a veces tener una bomba y variarle la RPM. ¿Cómo variamos la RPM de una bomba? O un motor eléctrico, ¿ustedes saben? ¿Una electricidad es? Sí, un motor eléctrico, dijo. ¿Cómo varío la RPM de un motor eléctrico? Cualquier motor. ¿Alguien sabe? Con la tensión, profe, a la frecuencia. Bien, con la frecuencia, con la frecuencia.
Con la frecuencia variamos la velocidad de un motor eléctrico. Por eso están los variadores de velocidad, que en realidad son variadores de frecuencia. Vieron que la frecuencia tenemos acá en Argentina son 50 Hz en la corriente alterna. Entonces el variador de velocidad lo que hace es variar esa frecuencia, por lo tanto variamos la RPM. Por arriba o por abajo, le podemos dar un poco más de 50 Hz, no mucho, lo podemos llevar hasta 60, por lo tanto aumentamos la RPM de ese motor eléctrico, y por lo tanto aumentamos la de la bomba, si está acoplado a la bomba, o podemos bajarla. Y eso se usa mucho, porque los variadores de velocidad son baratos, depende de la potencia, vienen para cada potencia, y me permite, digamos, tener una versatilidad muy grande, debido a la ley de semejanza en las bombas, por ejemplo. Yo me compro una bomba, y la compré con esta RPM, por ejemplo, vamos a suponer 3000 RPM, y me entrega este caudal a través de la curva que vimos antes. ¿Me siguen? Ahora, yo en este momento necesito, digamos, entregar menor caudal con la misma bomba. Entonces, digamos, una de las alternativas es variar la RPM a una situación 2. Entonces, a través de la ley de semejanza, puedo saber, porque despejo esto para allá, puedo saber cuál es el caudal que me va a entregar esa misma bomba en otra RPM distinta, aplicando un variador de velocidad. También pudo haber tenido, qué sé yo, la bomba puede estar acoplada a través de una correa y le varío las poleas. Es un sistema antiguo que ya casi no se usa más, pero antiguamente, cuando no estaban los variadores de velocidad electrónicos de frecuencia, uno variaba la velocidad de las bombas a través de poleas y correas. ¿Está? Ahora, también, digamos, a través de las leyes de semejanza, esta es una aplicación que usamos muy común, esta de variar las RPM de la bomba. También, sacado, digamos, ahora de esta parte, está la otra ecuación, que la voy a escribir acá al costado, la voy a sacar en limpio, que la altura, si yo quiero ver, yo quiero ver ahora la altura que me entrega una bomba, ahora en una situación 2. Entonces saco de esta ecuación que el H2 sobre el H1 es igual a la RPM2 sobre la RPM en 1. Entonces yo quiero saber ahora, le varío la velocidad a la bomba, ahora otra situación mayor o menor, y quiero ver cuál es la altura que me va a entregar en esa situación. Bueno, apliqué la ley de semejanza. Ojo que me olvidé acá el cuadrado. Esto está al cuadrado. Y la potencia, si yo quiero ver la potencia acá, la potencia en la situación 2 sobre la potencia en la situación 1, con respecto a la RPM, están al cubo las RPM. Con la situación 2 está al cubo sobre el omega 1 que está al cubo. Que la saqué de acá, de esta situación acá. Entonces acá tengo 3 leyes de semejanza que vinculan el caudal, la altura y la potencia de la bomba con la RPM en situaciones distintas. Entonces me presenta alguna situación de variable de RPM y yo puedo sacar en la nueva situación, que es la situación 2, cuál va a ser la altura, la potencia o el caudal si sé los otros parámetros. ¿Está claro ahí? Sí, sí. Bien, esto se usa bastante. También podemos, pero no lo voy a escribir acá si no voy a hacer mucho lío, también tanto el Q como la potencia como el H está vinculado con el diámetro del impulsor, que hasta ahora no lo mencioné nunca, pero este D tiene que ver con el diámetro del impulsor. A ver, voy a ir a una placa que está acá arriba, que no lo mencioné nunca, disculpen ahí el mamarracho que quedó, pero acá, voy a borrar el diámetro del impulsor, que es la diferencia de los 2 R que están ahí. Es una variable muy importante que usamos en las bombas. O sea, a veces variamos la RPM de la bomba o a veces variamos el diámetro del impulsor. ¿Qué hacemos? Desarmamos la bomba y le cambiamos el rodete, el impulsor, con otro diámetro. Y por lo tanto podemos tener con la misma bomba, solamente cambiamos una pieza interior. Podemos poner un rodete o un impulsor de mayor diámetro o menor diámetro.
El diámetro que estamos siempre en referencia es este diámetro que está acá. Este diámetro acá, el R2. Este es el que juega. En cuanto a, acá cuando hablamos, vuelvo de vuelta a las leyes de semejanza. Acá. Bueno, acá tenemos los diámetros, ¿no? Acá está el D, B, acá tienen el diámetro visto de costado de la bomba, ¿no? La entrada, y acá tenemos el rodete, la voluta, perdón, y el diámetro del impulsor, este D, es el que juega. Acá hay distintas configuraciones de ala, ¿ves? Pero siempre el D es este, que está acá. Los 3D, ¿lo ven? Entonces, volviendo a la ley de semejanza, también ahora puedo, olvídense de las RPM, yo puedo vincular el caudal con los diámetros de los rodetes. Acá, ojo, que están con otra relación. El caudal está vinculado con los diámetros distintos, pero al cubo. Los H están con los diámetros al cuadrado, y la potencia está vinculada a través de la igualdad con los diámetros de dos rodetes distintos, pero a la quinta. Entonces voy a tener 6 combinaciones, 6 igualdades para poder jugar y poder predecir, digamos, en la fase de diseño, cuál situación de H y Q voy a tener si varío el diámetro del rodete o varío las RPM. Para eso sirve. Y es más, las leyes de semejanza, en el análisis dimensional, uno puede suponer que ustedes tienen que diseñar una bomba muy grande. Esto se usa mucho para turbinas, porque las turbinas hidráulicas, las centrales hidráulicas, no sé si vieron ustedes que tienen unos diámetros inmensos, por ahí tienen 20 metros. Y entonces, por ejemplo, queremos hacer un ensayo con un modelo, con un prototipo mucho más chico. Lo mismo en una bomba. Entonces, digamos, yo no diseño el equipo, lo diseño a escala utilizando las leyes de semejanza. Entonces puedo tener un diámetro mucho más chico y saber las relaciones que me van a entregar en la situación de las dimensiones reales. Para eso sirven las leyes de semejanza. Se aplican en las bombas y se aplican en las turbinas. ¿Está? Después, otro número importante, o sea, la ley de semejanza, importante en bombas y turbinas, establecen estas relaciones para 2 situaciones distintas y puedo armar prototipos. O puedo, en una instalación real, variar las RPM o variar el impulsor y saber cuáles son las nuevas situaciones de H, Q y potencia que voy a tener. Después hay otro número importante que se llama el número específico de revoluciones, que es un número adimensional, y acá también lo voy a pasar en limpio, que se llama NS, que acá está la fórmula ahí al lado. Tiene que ver con el N, que es el número de revoluciones, que es el omega que vimos allá arriba. Entonces es el caudal, es la raíz cuadrada del caudal, o sea, puesto a 1/2, sobre la altura, estoy copiando la fórmula del lado más limpio, elevada a la 3/4. Entonces, vamos a suponer que yo estoy diseñando un sistema de impulsión de un líquido, ¿está? Yo ya tengo mis cañerías, sé dónde lo tengo que mandar, y yo ya sé cuál es mi caudal que tengo que impulsar, yo ya sé cuál es mi caudal y que tengo que enviar, y yo ya sé por mi sistema cuál es el H que yo necesito. Yo tengo que vencer, vamos a suponer, 10 metros de altura y tengo que trasladarla a 50 metros de largo, por lo tanto ya calculé el H que yo necesito. Entonces, esto es el número específico de revoluciones, te da una idea de qué tipo de bomba elegir. Es una aproximación para que vean de selección. Entonces yo pongo mi caudal de proyecto, mi H, y digo, bueno, voy a usar una bomba de tanta RPM. Pongo acá el valor y me da este número. Este es un número adimensional. Y uno se puede ir a las tablas que están acá. A esta tabla acá, donde entramos con el número específico y según el valor que me dio de mi número específico, me da una orientación de qué tipo de bomba puedo llegar a usar y qué tipo de ala B es el que más me conviene para ese número específico de mi bomba. ¿Está? Supongan, si me cae un valor por acá, digamos, yo
puedo llegar a decir, bueno, yo tengo que trabajar con lo más adecuado es una bomba centrífuga. Y si estoy con este valor de NPS, subo por acá. Si este es mi valor de NPS, es probable que me dé una bomba con un rendimiento del 0,9. Pero si mi número específico de revolución es muy bajo, voy a esperar un rendimiento de la bomba bajo. Si es muy alto, me conviene trabajar con este tipo de rodete mixto. O si está muy, muy alto el número específico de revoluciones, voy a utilizar este tipo de impulsor. Es una guía para una selección, ni más ni menos que eso. A veces se usa, a veces no. Pero te da una orientación, digamos, en primera línea para qué tipo de bomba tenés que elegir. ¿Lo entendieron? No es para nada complicado. ¿No afecta para nada el tipo de fluido que vaya a pasar por la bomba? Bien, siempre vos tenés que, sí, obvio. En la clase pasada habíamos hablado un poco, cuando hablamos de selección de bomba, en cuanto, digamos, acá está metido la densidad, pero tiene que ver, digamos, primero con la compatibilidad química de los materiales internos de la bomba, y tiene que ver, digamos, también con la presencia o no de partículas sólidas. Hay muchas variables cuando uno va a seleccionar la bomba o la tubería también. Tiene que ver si el fluido ataca químicamente a los materiales de selección de la bomba, si tengo presencia de sólidos, si el líquido es muy viscoso. Tiene que ver con eso. Acá lo que estamos analizando son consideraciones netamente hidráulicas, digamos. Ok. Tiene que ver con esto más que todo. Bien, voy a borrar esto. Bueno, gracias. Pero sí, lo que vos decís, porque hay bombas que cuando ya vas a trabajar las curvas características de las bombas, están dadas generalmente en estos datos que dan el fabricante. Ahora vamos a ver un poquito el tema de las curvas de la bomba. A ver si lo vemos por acá mejor. Las curvas estas que dan los fabricantes siempre están referidas generalmente, pues estas curvas las da el fabricante en base a una experimentación, digamos, porque la curva, si yo hago el análisis teórico, me daría esta curva. Las pérdidas, ¿cómo la evaluás? Ensayando la bomba. Entonces, el fabricante, cuando, digamos, te entrega la curva de la bomba, que es lo primero que vos le pedís al fabricante, esta curva está, digamos, realizada empíricamente. Y eso es uno de los trabajos prácticos que hacemos nosotros. ¿Qué haces? Digamos, vas tomando, pones dos manómetros, uno a la succión y uno a la impulsión en la bomba, y vas variando el caudal. Siempre a una RPM fija, ¿no? ¿Y cómo varias el caudal? Ponemos una válvula a la salida y vamos restringiendo, digamos, entonces vamos variando el caudal y vamos viendo la lectura de los dos manómetros, y con la diferencia de los dos manómetros, acuérdense que el H de la bomba era la presión a la salida menos la presión en la impulsión, ¿no? Dividido ρ por G. Pero ni más ni menos, digamos, yo leo estos dos manómetros y voy sacando cada uno de estos puntos acá. Vamos a suponer que y pongo un caudalímetro. Entonces, con el caudalímetro me da el caudal. Bueno, yo digo, el primer valor de caudal me dio la lectura, la diferencia de eso me dio este H. Después varío el caudal, abro la válvula, me da más caudal, saco esto y tengo este punto, este punto. Por ejemplo, si cierro la válvula, estoy en esta situación acá. Cierro la válvula, estoy en esta situación, no tengo caudal. Entonces el manómetro me va a marcar esto. Entonces tengo este punto acá. Entonces voy variando los caudales y voy teniendo distintos puntos sobre la curva. Un punto acá, un punto acá, un punto aquí. Y eso es lo que va haciendo el fabricante. Y a mayor caudal me va a entregar, digamos, el H, este H acá. Entonces puedo obtener la curva de la bomba. Entonces, ya tengo la curva H versus Q de la bomba. ¿Está? Esperen que vamos a borrar y seguimos, porque si no se nos mezclan todas las diapos.
¿Listo? Bien. Entonces, estábamos en esta parte de acá. En cómo se construyen las curvas que entregan el fabricante. A ver si tengo una curva mejor acá. No, acá ya nos vamos a otro tema. Entonces, en realidad, digamos, las curvas esas son curvas reales que entregan los fabricantes. Acá hay distintos tipos de curvas, variando, por ejemplo, distintos RPM. Miren, acá tengo la misma bomba, por ejemplo, que a un cierta RPM estoy en esta situación. Vamos a suponer 3000 RPM, la bomba me entrega esta curva. Si yo varío la RPM, la bajé a 2000, otro N2 me entrega esta curva. A menor RPM me entrega esta curva y es mucho menor esta. Entonces puedo, variando la velocidad, obtener distintas curvas de la misma bomba. ¿Entendieron cómo se construye la curva de una bomba? Sí, Cómo sí. el fabricante entrega la curva. Bien. Ahora, esa es la curva que entrega el fabricante, ¿está? Que es esta curva que entrega acá. Ahora vamos a ver acá. Esta curva sola acá, limpia. Pero después hay una curva del sistema, que es esta que está acá. Son estas curvas que están acá. A ver cómo, si puedo encontrar una situación donde puedo explicar. Ahora vamos a ver cómo graficamos la curva del sistema. Pero antes de eso vamos a analizar otro punto más y después vamos a ver la bomba puesta en el sistema. Porque estos son los puntos de trabajo de la bomba, pero es cuando la bomba la ponemos en el sistema. Entonces, la curva de la bomba, a ver si tengo acá una diapo mejor. Es probable que acá tenga una diapo mejor. Más clara de la curva de una bomba. Mientras se abre esa, a ver, vamos a ver acá también. Sí, en el Sengel encontré. ¿Qué pasó acá? Acá está, curva de rendimiento de la bomba. Esta es la que entrega el fabricante, esta sola. Después, cuando la bomba esté puesta en el sistema, voy a tener una curva de mi sistema y el punto de trabajo de la bomba es cuando se cruzan las dos curvas, la curva del sistema y la curva del rendimiento de la bomba. Esta te la entrega el fabricante, que recién expliqué cómo el fabricante ensaya en un banco de prueba. Y esta curva que está acá es la de mi instalación, que ahora vamos a ver cómo yo la puedo ir, digamos, obteniendo. Y la bomba va a trabajar cuando se crucen estas dos curvas. Si yo varío mi trazado, le coloco otro accesorio, voy a tener otro tipo de curva. Puedo tener distintos tipos de curvas de mi sistema, de mi demanda. Pero la bomba siempre, los puntos de trabajo de la bomba siempre van a ser sobre la curva de la bomba. Entonces, por ejemplo, esta bomba que está colocada en un sistema de cañerías como, por ejemplo, a ver, vamos a suponer acá. Acá yo tengo esta bomba que tiene la curva esa anterior y la coloqué en este sistema ya, que tiene un depósito. Está la cañería de succión, tiene una válvula, hay un codo acá, y la salida hay una válvula. Esta válvula se pone para cuando yo tengo que reparar las bombas, cierro las dos válvulas y puedo retirar la bomba. Y tiene un pico de salida y hay que elevar el fluido desde esta altura, digamos, Z1 a Z2. Por lo tanto, la energía que tiene que dar esta bomba es, digamos, la podemos escribir acá. ¿Cuál es el H de esta bomba? Ya puesta en el sistema. Es la diferencia de Z. Vamos a suponer la diferencia de Z, vamos a llamarlo Z grande, menos la pérdida por fricción de toda la cañería. La pérdida por fricción de toda la cañería, la de input, hay que calcularla, esta más toda esta acá. Esta va a ser la energía que tiene que entregar la bomba. Y ahora después vamos a ver que planteamos Bernoulli entre el punto 1, la ecuación de la energía entre el punto 1 o Bernoulli modificado, ¿no?
entre el punto 1 y el punto de salida y podemos calcular el H de la bomba. Eso ahora lo vamos a ver en unos minutos. Pero lo que le quiero decir, digamos, que la curva que entrega el fabricante siempre la tenemos que cotejar con nuestra curva del sistema. Entonces, esa curva del sistema que vimos acá arriba está sacada, esta curva que hay acá, la curva del sistema de la demanda, está sacada de mi instalación real que yo tengo acá. Entonces, ¿cómo puedo ir sacando, digamos, mi curva del sistema? Y bueno, tengo que ver que para distintos caudales yo voy a tener distintas pérdidas por fricción, digamos. Entonces yo puedo ir graficando los distintos puntos de esta situación. Ahora después se los muestro cómo se arma esta curva del sistema. Pero por ahora quédense la idea que el sistema tiene una curva debido a la resistencia, a la elevación. Si la curva sale de acá abajo, es porque el sistema no tiene esta altura de acá hasta acá. O sea que si la bomba toma del depósito de abajo, no tengo la altura esta que me marca acá. La curva sale de acá abajo. Y esta pendiente de la curva tiene que ver con la resistencia de... ¿Se acuerdan que la pérdida de carga en realidad, digamos, es el H de mi sistema por fricción? Tiene que ver, digamos, con el factor de fricción por el caudal al cuadrado. Entonces, tiene esta forma, digamos, cuadrática mi curva de resistencia debido a la fricción, que es ni más ni menos que es esto que está acá. Y esta altura que está de acá a acá tiene que ver con el Z de la aspiración. ¿Entendieron eso? Sí, sí. Bien. Voy a borrar esto, así no se hace mucho lío. O sea, ahora empecé a jugarle a ustedes con la bomba, pero ya, digamos, colocada en el sistema, ¿no? Bien, vamos a eso. Sigamos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver un tema muy importante. A lo que le quería mostrar antes de eso estaba esperando que se abra este archivo. A ver si hay una curva de la bomba. No me acuerdo si la puse. A ver. Ahora les voy a mostrar estas guías porque son interesantes. Sí, acá voy a achicar un poco. Esta es una curva, por ejemplo, que entrega... Esta es una bomba que te entrega el fabricante. La voy a achicar un poquito más. ¿Y se ve bien? Sí, sí. Vamos a ampliar un poco. Ahí está. Bueno, esta la entrega, yo, por ejemplo, o lo saco de internet, o saco de manual, o le pido al fabricante, más o menos. ¿Qué es lo que hace uno, por ejemplo? O hay software específico de cada una de las marcas de bombas. ¿Y cómo te empezás a aproximar a esta curva? Vos lo que querés como ingeniero es cuando tenés que seleccionar una bomba, es caer en esto. Acá tenés, en la curva de la bomba, vas a ver si está, digamos, acorde para tu sistema. Entonces, pero antes yo tengo que tener una idea, digamos, a través del número específico de revoluciones, o directamente yo a veces entro en el software y cargo cuál es mi H, o sea, mi altura necesaria en mi sistema, y cuál es mi caudal de bombeo, y de ahí empiezo a seleccionar las distintas curvas. Y obviamente cada una de estas curvas tiene que ver con cada RPM de la bomba. Pero las RPM de la bomba en la actualidad hay dos tipos, o 3000 RPM o 1500 RPM. Después le puedo poner un variador y varío, pero lo estándar comercial, o 3000 revoluciones por minuto o 1500 revoluciones por minuto. Entonces, por ejemplo, el fabricante, vamos a suponer que me dio esta bomba acá. Entonces, yo, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo que impulsar 100, a estas unidades inglesas, 100 galones por minuto, o metros cúbicos, hora, es lo mismo. Pero bueno, mi valor es este. ¿Está? Y yo ¿y cuál es mi carga a vencer en el sistema? Vamos a suponer que sea de 250, digamos, metros de columna de líquido. Y yo lo quería decir es que todas estas curvas están la mayoría hechas para agua. O sea que si yo tengo otro fluido, después lo tengo que convertir, que ahora les voy a mostrar. Pero todas estas están ensayadas con agua, que es un fluido bien común, ¿no? Si no, había que tener una curva para cada uno de los fluidos. Entonces, yo lo que hago es, si voy a bombear un fluido que no sea agua, después lo tengo que convertir, digamos.
pero estas están para agua. Entonces, por ejemplo, yo sé mi caudal, vamos a suponer acá, yo subo con mi caudal y este es mi caudal. Entonces, corto. Voy a ver qué H entrega esta bomba. Bueno, acá tengo dos bombas. Acá tengo dos bombas. Tengo una con un impulsor de diámetro grande y otra bomba con otro impulsor de diámetro más chico. O sea, el fabricante te dice, mira, te doy esta bomba y le podés variar dos diámetros de impulsores. Fíjate cuál te sirve a vos. Bueno, si yo, por ejemplo, le coloco el impulsor más chico, cuando corto con mi caudal a la curva de la bomba, yo sé que me va a entregar esta altura, que más o menos serían 110, 120, 130 metros. En este caso estamos pie, pero no importa. Y si yo le coloco este impulsor más grande, me entregaría 260 pies o metros de columna de agua. Entonces, de ahí elijo, digamos. Ahora, si yo necesito una situación intermedia acá, ahora voy a ver cómo me las arreglo. Pero la bomba me entrega con este impulsor o con este. Ya les dije que siempre, a distintos caudales, la bomba siempre, los puntos de trabajo están sobre las curvas de las bombas. Y acá me entrega otra curva de potencia y acá están los rendimientos. Si este es mi punto de trabajo, voy a poder ver con qué rendimiento estoy trabajando la bomba con este rodete y acá con este otro rodete. Generalmente el rendimiento, miren, por acá está entre casi el 60%. Y acá trabajo, si cambio con este otro rodete, voy a trabajar un rendimiento más bajo. O sea, me va a consumir más energía eléctrica. Y después, así es la selección, ¿no? De caudal versus H. Pero ahora, digamos, eso es lo primero que yo tengo que hacer como ingeniero. ¿Está? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. ¿Entendieron eso? Sí, sí. Bien. Ahora yo tengo que verificar otra cosa. O sea, yo cuando voy a seleccionar una bomba tengo que ver para seleccionar una bomba tengo que enfrentar el caudal y el H de la curva de la bomba. Pero también ahora el segundo punto que tengo que analizar es lo que se llama la carga de succión, porque la mayoría de los problemas que tenemos en las bombas centrífugas tiene que ver con la succión de la bomba. Voy a borrar esto. Esto es el segundo cálculo que yo tengo que hacer para seleccionar la bomba, Pero ya tengo que saber cuál es mi sistema. Obviamente, siempre que vamos a seleccionar una bomba, yo ya tengo que saber cuál es mi sistema, ¿no? Porque el H que calculé antes sale del cálculo del sistema. La segunda verificación que tengo que hacer tiene que ver con la succión de la bomba. Una duda, vieron que yo le dije que vean, antes de pasar a esta segunda verificación, que tiene que ver con el AMPA o el NPSH, que es la carga neta positiva de succión, que es un tema que ahora se lo explico. ¿Quedó alguna duda de cómo yo calculo el H necesario de la bomba? Antes de seguir, vamos a ver el ejemplo este que yo le dije antes, que si lo podían ver, que era el 14.1. Y ahí le va a quedar bien en claro. ¿Lo pudieron ver este ejercicio? No, yo por lo menos no, profe. Bien. Vamos a suponer, acá en este caso este ejercicio está hecho para un ventilador, pero es lo mismo. Es lo mismo que si bombeáramos en una bomba un líquido. Mirá, vos acá tenés un ventilador que justamente el fluido es aire. Entonces, está la succión de la bomba, tiene una válvula y tiene la campana que chupa aire. Y después está la impulsión que pega toda esta vuelta, va bastante largo y sale por una boca acá. Entonces, el ejercicio te dice que, acá te lo dice, lo más importante es esto que está acá, lo voy a remarcar. Me dice que hay que seleccionar la bomba esa, o el ventilador. Y me da como dato cuál es el caudal este que está acá. Yo necesito un caudal mínimo de 600 pies cúbicos minuto. Está en unidades inglesas, pero son unidades volumétricas. Me da ese valor. Y después también me da las pérdidas de carga de las cañerías, 0,21. Me da el KL también. Me da el diámetro del ducto. ¿Y qué más? Me da algunas longitudes acá. Estos son todos los datos. Después me dice que
Bueno, acá está en unidades, metro cúbico por segundo este caudal y me da la temperatura. Ese ¿Está? ¿Cómo? el KL, Ujú. ¿es de las pérdidas menores o de la carga? Sí, acá dice pérdidas menores, pérdidas locales. Cada uno de los codos, eso que está acá, Claro. Y es las el también valor. sería. Ves que tenés un codo, dos codos, tres codos, cuatro codos. Tenés Claro. 4 codos con ese K que te dio ahí el problema. Entonces, te da el caudal, te da todo. Bueno, ¿cómo lo calculo? Y de acá todos los problemas son iguales como esto. Yo tengo que plantear la ecuación de la energía entre el punto acá de succión, donde está el fluido, puede ser, ojo que eso puede ser donde entra el fluido, que en un ejemplo, por ejemplo, como este de la bomba de líquido, es el punto este donde está el nivel de líquido de mi depósito. ¿Está? Entonces yo planteo en cualquier situación donde haya instalado una bomba, la ecuación de la energía entre el punto de donde está, de la superficie donde está el fluido y el punto donde yo lo tengo que entregar al fluido. En este caso, por ejemplo, es un pico rociador, entonces sale a la atmósfera a través de este pico. Este es un sistema de riego, por ejemplo. Entonces el punto 2 va a ser acá. Entonces yo voy a ahora plantear para sacar el H necesario de esta bomba, yo voy a plantear la condición de energía entre el punto 1 y el punto 2. La ecuación de conservación de energía o Bernoulli modificada. Dije modificada Bernoulli porque el Bernoulli, ¿se acuerdan que para que valga la ecuación de Bernoulli no había que tener entrega de trabajo y no había que tener pérdida por fricción? Por eso usábamos la ecuación de la energía, de la cual deriva Bernoulli, y tiene en cuenta la pérdida por fricción y la inserción o no de un trabajo motor, o de tracción o de trabajo. ¿Está claro? Bueno, acá está planteada la ecuación de la energía y ya está despejada el H. La ecuación, ¿quieren que se la escriba la ecuación de energía o acá se dan cuenta cómo salió? O sea, vos planteás, en la situación 1, vos planteás, vamos a escribirla, por las dudas para que le quede bien en claro, la voy a escribir acá arriba. Entonces, en la situación 1 yo tengo P1 sobre ρ por G, más P1 al cuadrado sobre 2G, más Z1. Todo esto es la condición de entrada, más el H de la bomba. Esto es igual ahora lo mismo, pero en la situación 2, el P, el V más el Z, más el HF de fricción. Entonces de acá despejo el HB, que es esta ecuación, todo esto pasa para el otro lado, y acá tengo cómo me quedó. Y obviamente como este ejemplo es de aire, los zetas lo ignoran, porque el peso de la energía potencial, el peso del fluido acá, como energía hidrostática, no tiene sentido. Por eso lo ignora los Z cuando vos trabajás en gases. Pero vos cuando tenés agua tenés el peso del fluido. Ya vimos estática, ¿se acuerdan eso? Entonces, Profe, perdón. sí. ¿Qué es esos alfa? Alfa 1 y alfa 2. El alfa, bueno, pensé que ya lo habían visto esto. El alfa es un coeficiente de modificación de la energía cinética y tiene que ver cuando el flujo es laminar o turbulento. En general, en los procesos, digamos, en aplicaciones reales, industriales, estamos siempre con flujo turbulento, por lo tanto los alfa generalmente valen 1. Por lo tanto, tienen que ver, digamos, por la modificación del perfil. ¿Se acuerdan cuando vimos perfiles de velocidad dentro de los ductos? Que nosotros sacamos una velocidad media que en realidad está promediada de todo el perfil. Entonces, este alfa te corrige la velocidad media dentro del fluido. Y son valores que se obtienen de datos, están ahí en el Sengel más adelante. Y acá hay que ver si el problema, no me acuerdo si lo dice, pero no tienen gran gravidez porque son valores de 1, y algo o 1. No sé si acá lo pone, a ver si lo pone el alfa. Mira, 1.5 es lo que yo te decía, ¿ves? De flujo turbulento. Pero no tiene no influye mucho en el cálculo, lo podés despreciar. Yo cuando hago un cálculo real de una industria lo desprecio acá el alfa. Pero bueno, está, y saben por qué. ¿Qué otra duda?
Entonces acá saco el H necesario que yo requiero en la bomba o en mi ventilador, que tiene que ver con los cambios de presiones, de velocidades y de Z. Los Z lo ignoro porque no tengo peso. Y los P también, porque fíjate los P, ¿de dónde toma? Acá tengo presión atmosférica. ¿Y acá dónde sale? A la presión atmosférica. Por lo tanto, estos dos valores pongo los valores de presión atmosférica, lo elimino también. Entonces, me va a quedar que el H necesario tiene que ver con las velocidades de entrada y salida y con la pérdida de carga de todo el circuito. Y acá lo hace. Acá queda. Lo que yo dije recién está en esta ecuación acá. El H necesaria, acá, tiene que ver con la velocidad 2 de salida. ¿Y por qué anuló la velocidad 1? Porque como hay una campana y es grande el área, casi la velocidad acá casi es 0. Por lo tanto, eliminó la velocidad 1 también. ¿Está? Eliminó la B1, eliminó el Z y eliminó los P porque son atmosféricos. Por lo tanto, te quedó esto acá. Y de acá lo puedo calcular. Y de hecho lo calcula acá abajo. Así son todos los problemas de adelante. A ver, para no hacer tanto lío. Acá, bueno, ¿cómo calculo esto? Antes de seguir, porque la velocidad 2, ¿de dónde la puedo sacar? Ya tengo el caudal y tengo el diámetro del caño. Por ecuación de continuidad, yo saco, y lo hace ahí, que el caudal es igual como un flujo estacionario, área por la velocidad. ¿Está? Porque tengo el mismo diámetro, pero se calcula con la velocidad. Si yo tengo distintos diámetros, calculo con el diámetro de salida, allá. Y acá puedo sacar, digamos, la velocidad de salida allá, con el área de salida. Y ahora me falta calcular la pérdida de carga total del sistema. Borro todo esto, así continuamos. ¿Alguna duda mientras borro? Profe, en la industria también se calcula de esa manera las velocidades Sí, con el tal aire cual. y todo, ¿sí? Sí. Sí, así se hacen. Porque siempre cuando vos, esto te va a pasar con cualquier materia, digamos, viste, en la facultad estamos acostumbrados a ver derivadas, integrales, diferenciales y todo eso, pero en realidad, digamos, por eso, y de hecho los libros te lo dicen, digamos, cuando vos lo aplicás a nivel de ingeniería, los ingenieros ya empezás a utilizar ecuaciones algebraicas, digamos. No te queda otra. Entonces, las ecuaciones algebraicas simples, tipo verdulero, son las que aplicamos los ingenieros, pero vos tenés que tener en cuenta cuál es el grado de certeza de estas ecuaciones fáciles de resolver. Claro, Entonces, digamos, y generalmente estos son todos procesos de flujo estacionario. Y tenés un grado de aproximación importante. Y de hecho, ahora te voy a hacer un comentario con esto, que tiene que ver. ¿Cómo calculamos el H entonces total de este sistema? ¿Mm? Este puede ser el sistema de ventilación nuestro en la facultad. Todos los ductos de salida cuando estamos en un salón son las bocas de salida, está acá, y el ventilador está hacia arriba y chupa aire de la atmósfera. Nada más que está el equipo de frío por acá que lo enfría, lo acondiciona frío-calor y después está el ventilador que te lo impulsa a cada uno de los salones. Por lo tanto, digamos, el que diseñó todo eso calculó eso. Ya sabía cuál era el caudal que volumétrico que está acá y qué velocidad quiero sacar acá, en cada una de las rejillas. Bueno, pero ¿cómo ahora calculo el H total de esta instalación? ¿Se acuerdan cómo era esto? Por eso le di este ejercicio para repasar esto que ya lo vimos, que es la pérdida de carga, digamos, total del sistema. Bueno, acá aplicábamos la ecuación de Darcy. Y, a ver, vamos a hacer la ecuación de Darcy, ¿se acuerdan cómo era? Era la pérdida de... Nosotros tenemos que calcular la pérdida de carga en la cañería recta, que llamábamos H de fricción, vamos a llamarlo 1. ¿Cuál era? Era el factor de fricción F por el largo de la cañería sobre el diámetro de la cañería por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Estoy dibujando con el dedo, sale medio feo. Esta es la ecuación que usábamos de Darcy, que la podíamos aplicar para flujo turbulento o laminar, vale lo mismo. Para laminar había una más sencilla, pero podés usar esta, y generalmente usamos esta siempre. Y el F que es el factor de fricción, ¿de dónde lo sacábamos? ¿Alguien sabe? Depende de si el flujo es laminar o turbulento. Perfecto, pero vos podés usar esta misma para, como te dije recién, laminar o turbulento. Y en general, como te dije antes, bueno, ante esa duda, vamos a lo que hizo el ejercicio acá abajo.
¿qué hizo acá abajo? Calculó el Reynolds y despejamos dudas. Entonces, calculo el Reynolds, que es el diámetro por la velocidad sobre la viscosidad cinemática. Por eso acá tiene que ver, que antes me había preguntado alguien que tiene que ver con el fluido. Entonces, calculo el Reynolds y acá tenés todos los datos. Y fíjate que el Reynolds que le calcula acá le da 1 por 10 a la quinta. ¿Qué flujo es este, laminar o turbulento? Turbulento. Bien, por lo tanto, ¿cómo calculo el F si es turbulento? Con Moody, no es una diagrama. Perfecto. Moody. Nos vamos al diagrama de Moody. Entonces, a través del diagrama de Moody saco el F. Pero para sacar el F, ¿qué más necesitaba? Necesitaba, acá lo calculó el F, sacó de Moody, pero necesitábamos el factor, el épsilon de rugosidad. Les voy a mostrar una diapo rápido que les simplifica un poco esto, que la preparé por la duda acá. Le hago un resumen rápido, nos quedamos siempre con el HF ¿eh? Estamos calculando la pérdida, no nos vayamos, estamos calculando la pérdida de carga de cañería recta. Y después le tenemos que sumar la pérdida de cargas localizada. ¿Qué es esto acá? ¿Ven? La pérdida total tiene que ver con la pérdida de carga de cañería recta más la pérdida de carga localizada. ¿Entienden eso? Bien. Esto es cuando vimos flujo interno la otra vez. Miren acá los sistemas de bomba, ¿no? Bueno, ahora después le vuelvo sobre esto, así no le quiero mezclar. Le quiero mostrar acá rápido cómo calculamos las pérdidas de carga. Hay unas diapositivas acá que están rápidas, están sintéticas y están buenas, de cómo él resumen esto de la pérdida de carga.